Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todo WhatsApp. Espero que le estén pasando bien cálida como siempre. Y bueno, y Dios aquí presente, ¿no? Bueno, tenemos aquí el siguiente tema que se llama tablas bidimensionales. Podemos declarar tablas de dos o más dimensiones. Por ejemplo, si queremos guardar datos de dos grupos de alumnos, cada uno de los cuales tiene 20 alumnos, tenemos dos opciones. Uno, podemos usar int datos de alumnos entre un arreglo 40. Y entonces debemos recordar que los 20 primeros datos corresponden realmente a un grupo de alumnos y los 20 siguientes a otro grupo. Es demasiado artesanal entre comillas, así que no daremos más detalle. O bien podemos emplear un tipo de datos entero en nombre del arreglo, y el arreglo sería 220, que es el espacio a reservar. Y entonces sabemos que los datos de la forma datos de alumno entre el arreglo sería 0 y son los del primer grupo, y los del dato de alumno desde el arreglo 1 y son los del segundo. Una alternativa que puede sonar más familiar a quien ya haya programado en C es emplear tipos de datos en nombre del arreglo y dos arreglos que dentro tiene unos valores que vienen siendo 2 que están reservando y el otro 20. Pero en C# esto no tiene exactamente el mismo significado que dentro de un arreglo 220, sino que se trata de dos arrays cuyos elementos a su vez son array de 20 elementos. De hecho, podría ser incluso dos arrays de distintos tamaños, como veremos en el segundo ejemplo. En cualquier caso, si queremos indicar valores iniciales, lo haremos entre llaves, igual que si fuera una tabla de una única dimensión. Vamos a ver un primer ejemplo del uso con array de la forma dentro del arreglo 220, lo que podríamos llamar el estilo Pascal entre comillas. En él usemos tanto array con valores prefijados como array para los que reservemos espacio con new entre comillas y a los que demos valores más tarde. Bien, entonces aquí tenemos este ejemplo, que aquí tenemos un tipo de datos que es de tipo entero, la cual va a poseer dos arreglos. ¿Por qué dos arreglos? Bueno, la coma hace identificar que va a adquirir más arreglos. Mientras más coma tiene, más arreglos va a poseer y sería más dimensiones. Entonces, ese nombre de arreglo va a tener un nombre único, la cual se va a llamar notas 1. Puede cambiarlo ustedes igual. Esto yo lo puedo identificar como un objeto por el cual va a poseer o va a reservar unos datos que son de tipo entero, igual que adentro del arreglo, como puse una coma aquí, va a identificarse que son dos datos que estoy reservando. Entonces estos dos datos que estoy reservando van a tener uno de dos bloques y el otro va a ser dos datos que se va a ingresar. Entonces en el bloque 0, ¿verdad?, va a estar del 0 hasta el 1. En el bloque 1 va a estar del 0 hasta el 1. Bien, entonces el elemento que está aquí, que es 0, 0, va a tener un valor de 1, y el elemento que está aquí al final, de 1 con 1, va a ser igual al valor 4. Entonces tenemos aquí el tipo de dato entero nuevamente. Tenemos aquí dos dimensiones, porque tenemos una sola coma, la cual tiene este espacio que está aquí, un arreglo, y este espacio que está aquí, el otro arreglo. Mientras más coma, vuelvo y repito, mayor son las dimensiones. Pero también se puede colocar de esta misma forma. Esta es la primera forma como se coloca, y aquí esta es la segunda forma. Aquí estamos diciendo en notas 2 que son dos bloques de 10 datos. Entonces, dentro de una llave va a haber identificado
los arreglo de forma, en vez de corchete va a ser de llave. Entonces, en la primera llave va a reservar 10 datos. En la segunda llave va a reservar 10 datos más. ¿Qué sucede? Que en la primera llave, como estamos reservando, él siempre va a empezar desde cero. Y para la segunda llave va a empezar desde el 1. Bien. Pero lo que está en horizontal son los 10 datos que está ingresando cualquier persona o hasta el mismo desarrollador. Entonces él va a mostrar el consola WriteLine, la nota de nota 1, el segundo alumno del grupo 1 va a decir el elemento 01. Entonces nota 1 es 0,1. Entonces del 0 que está aquí, 1 es igual a 2. Le va a mostrar por pantalla este numerito. Entonces aquí en consola WriteLine, la nota 2 del tercer alumno del grupo 1 aquí es la posición 0. Le va a mostrar nota 2, que es el elemento de nota 2, el elemento 0 con 2. Entonces va a ser lo siguiente. Este lado es el 0 y este es el 1. Entonces, como está diciendo 0, va a ser en la posición 2 o el dato 2. Entonces, estoy aquí en el 0. Entonces, este 0 voy a ir a la posición 2. Va a tomar ahora este valor 0, 0, que viene siendo 1. 0, 1 viene siendo el 2. Y 0, 2 es el 3 que está aquí. Entonces va a mostrar el resultado por pantalla número 3. Este tipo de tabla de varias dimensiones son las que se usan también para guardar matrices cuando se trata de resolver problemas matemáticos más complejos que los que hemos visto hasta ahora. La otra forma de tener arrays multidimensionales son los arrays de array, que como ya hemos comentado y como veremos en este ejemplo, podemos tener elementos de distinto tamaño. En ese caso, nos puede interesar saber su longitud, para lo que podemos usar a.length. Length en español viene siendo longitud. Bien, ¿cuál es la longitud de A? Ok, vamos a seguir con este ejemplo, que es el siguiente. Nos dice aquí que es un tipo de dato entero, la cual va a poseer dos arreglos. Antes se identificaban como coma, ahora aquí se identifica con dos corchetes. El nombre del arreglo, bien, y el nombre de este arreglo va a reservar de tipo de dato entero 3 espacios en el primer arreglo. Entonces, este 3 espacios va a ser va a ser el arreglo de la primera dimensión. Entonces, nota 0, o sea, del arreglo 0, va a reservar de tipo de dato entero 10 espacios, 10 datos. Entonces, nota 1, que es el elemento 1, va a reservar de tipo entero 15 espacios. Y nota 2 va a reservar de tipo de dato entero 12 espacios. Entonces, ¿cómo vamos a recorrer eso? Pues de la siguiente manera. Damos valores de ejemplo. Entonces, se coloca aquí el for, el cual va a estar anidado con otro for y va a tener aquí el procedimiento. Bien, y ese procedimiento se va a guardar en la primera dimensión, que viene siendo el i, y en la segunda dimensión, que va a ser la j. Entonces, la suma de esas dos dimensiones es el valor único que se va a reservar en nota y j. ¿Qué sucede? Ahora se va a mostrar los valores. Después de ese proceso se va a mostrar los valores
del mismo, de la misma forma que es el for del mismo bucle, pero van a tener la misma variable. Bien, para después mostrarlo por pantalla, console.line o console.write, y le muestra por pantalla nada más el valor único. Bien, y aquí se le deja el espacio entre cada línea. Entonces estos son los valores que se está mostrando. ¿Cómo llegó a este proceso? Bueno, aquí se está sumando i más j. Entonces i más j se reserva un solo número y es el que va a mostrar que esos valores en la siguiente for, el siguiente bucle anidado. Entonces se va a mostrar de la siguiente forma. Entonces va a ser de la tabla del 0 al 9, porque aquí se está reservando hasta el 10, el otro es hasta el 15, que lo muestra aquí, y el otro va a mostrarlo hasta reservaciones que son 12. O sea, nota 2 del elemento 2, reserva 12, y va a mostrar aquí 12. Aquí está. El elemento 2 empieza desde el 2 hasta llegar al 13, pero aquí son 12 datos que se están llenando. Bien, aquí tenemos un ejercicio propuesto, la cual yo voy a realizar hasta aquí, y ustedes van a realizarlo de aquí para abajo. Es muy sencillo, yo lo voy a tratar de explicar para que a ustedes se les haga más fácil. Entonces la primera parte del ejercicio es un programa que pida al usuario dos bloques de 10 números enteros usando un array de dos dimensiones. Después deberá mostrar el mayor dato que se ha introducido en cada uno de ellos. Un programa que pida al usuario dos bloques de 6 cadenas de texto. Después pedirá al usuario una cadena y comprobará si aparece en algunos de los dos bloques de información anteriores. Si has estudiado álgebra de matrices, un programa que calcule el determinante de una matriz de 2 por 2, un programa que calcule el determinante de una matriz 3 de 3, y un programa que calcule si la fila de una matriz son linealmente dependientes, y por último un programa que use matrices para resolver un sistema de ecuaciones lineales mediante el método de Gauss. Bien, voy a mostrarle en el cuaderno lo que es el procedimiento, como él hace para leer este tipo de números directos. Bien, voy a introducirme o indagar un poquito más. Ok. Bien, ok. Tenemos aquí arreglos bidimensionales, tipos de datos. Tenemos aquí arreglos dos dimensiones. ¿Por qué? Antes teníamos uno solo aquí, que era unidimensional. Ahora con dos arreglos son bidimensionales. Entonces, ese arreglo va a tener un nombre. ¿Cómo va a ser el nombre del arreglo? Llamado dato. Entonces, el dato va a reservar, que viene siendo el new, los espacios. ¿Y qué espacio va a reservar? Si es de tipo int o es de tipo string, que es para colocar palabras. Entonces eso depende del tipo de programa que estemos codificando. Entonces aquí va a ser el tipo de dato, y ese tipo de dato va a guardar tres espacios para arreglo, nada más para arreglo. Entonces ese tipo de dato va a ser lo siguiente: el nombre del arreglo, ¿verdad? Y el dato del arreglo que él va a reservar. Entonces el dato que se está reservando, que es el 0, va a reservarse dentro de este elemento el tipo de dato 5 espacios. Entonces los 5 espacios se están reservando en el elemento 0. En el elemento 1 se va a reservar el tipo de dato 5 espacios dentro de lo que es el arreglo del elemento 1. Y el elemento 2 del arreglo 2 se va a reservar el espacio de tipo de dato
5 espacios. Bien, entonces, ¿cómo identificamos esto? Aquí son filas y estos son columnas. Bien, entonces, al nosotros tener aquí filas, que son los 3 arreglos que tenemos aquí, entonces, al tener esta fila, las columnas son lo que estamos reservando de los tipos de datos, que viene siendo lo que está aquí, son puros 5. Bien, entonces, ¿cómo vamos a colocar lo siguiente? Pues muy sencillo, para que aparezca. En el bucle que tenemos aquí, él va a tener aquí la fila, que viene siendo su valor inicial, con la condición de que la fila va a aumentar con la longitud que tiene incorporado dato. Fíjense que aquí en datos tenemos aquí el nombre de datos y la longitud él va a leer que son 3 nada más. Entonces viene siendo la fila. ¿Y cuántas filas son? 3. Y por eso que se coloca length de la longitud y va a ser de post incremento. Bien, entonces ahora tenemos aquí el for de tipo entero. La columna, su valor inicial es 0 y su condición va a ser que la columna va a ser menor al dato de la fila. Bien, entonces, ¿por qué fila? Fila es lo que tenemos reservado aquí. Bien, entonces, ¿qué va a reservar? Entonces, aquí va a ser en la fila 0, va a leer la longitud. Entonces, ¿cuál es la longitud dentro de este? 5. Entonces aquí él va a introducir 5 valores y va a ser de la columna de post incremento. Entonces aquí tenemos una matriz que es de 3 filas por 5 columnas y va a ser lo siguiente. Voy a borrar esto que está aquí para que ustedes lo visualicen nada más y así va a entender el resto. Entonces, esto que está aquí no va a aparecer en el libro, sino que va a aparecer nada más hasta aquí del código. Tenemos aquí en el proceso del primer for, del bucle de for anidado, que fila más columna. Entonces tenemos aquí 0 más 0. Entonces este valor 0 más 0 viene siendo valor 0. Este resultado 0 se va a guardar en dato, que viene siendo el elemento de las dos dimensiones, y esas dos dimensiones filas y columnas. Entonces estas filas y columnas, su resultado total, que es 0, va a estar aquí. Entonces, ¿cómo llegó este 0 aquí? Bueno, 0 de la fila y 0 de la columna. Bien, entonces ahora tenemos aquí lo siguiente: 0 más 1 es igual a 1. Entonces va a ser así: 0 de la fila, 1 de la columna. 0 más 1 es 1 y va a tener un valor 1 de resultado. Bien, y eso se le va a mostrar por pantalla al usuario. Entonces cada valor que se está sumando, el resultado total se va a guardar en cada uno de sus filas. Bien, y se le va a mostrar por pantalla al usuario. De esta forma es que nosotros podemos realizar los arreglos bidimensionales con estos arreglos dobles, que son los dos corchetes que están aquí. Entonces son eso. Voy a pasar esto lento porque se está visualizando bien, para que aquellos que quieran escribirlo. De este lado tengo el segundo ejercicio ya realizado, y aquí tengo el primer ejercicio ya hecho. Bien, entonces vamos a esto ponerlo en código para que ustedes lo visualicen mejor. Bien, para que vean lo que aparece en consola. Ajá. Bien, empecemos. Sería entero, la segunda dimensión, la arreglo.
Entonces el nombre de los arreglos va a ser dato es igual al espacio reservado entero. ¿Cuánto voy a reservar? 2 arreglos. Aquí está. Entonces dato del arreglo 0 o del espacio del arreglo 0 va a ser igual, dentro de esto, el espacio a reservar de tipo entero hasta, no lo voy a poner hasta 10, sino hasta el 5, bien, porque se me hace muy extenso. Entonces aquí va a ser en el elemento 1, el elemento quiere decir todo esto, bien. Recuerden eso, ya lo dije en anteriores videos. Entonces bueno, para que tengan pendiente eso. Entonces va a reservar 5 de tipo entero. Entonces, ¿cómo corremos esto? Va a ser la siguiente forma. Entonces hacer for entero fila es igual a 0, fila es menor a dato y la longitud. Entonces fila quiere decir que la fila va a ser menor y lo que está en dato viene siendo este 2, que es lo que es la longitud, lo que va a leer. Entonces tenemos un 2 aquí y el 2 va a ser mayor y aquí va a empezar desde 0. Bien, for anidado, columna es igual a 0. Está en rojo porque me faltó colocarle que es de tipo entero. Bien, entonces tenemos aquí columna, lo mismo de allá arriba, solo que ahora va a ser los datos que se va a agregar los valores ahora adentro. Bien, entonces va a ser en la fila punto len hacer columna o incremento. Entonces le pedimos al usuario que escriba aquí el valor numérico, sería ingrese un número. Bien, punto aquí sería entero, la variable a, que es igual a lo que se va a convertir, que es de tipo entero, y lo que va a escribir el usuario. Bien, entonces lo que él va a escribir se va a guardar en la variable a. Lo copiamos, volvemos a colocar el valor y ahora va a ser que va a ser en la variable b y colocamos aquí un segundo número. Bien, entonces colocamos aquí la condición o la alternativa sería si a es mayor a b. Si es mayor a b, entonces va a ser dato, el elemento bidimensional viene siendo la fila y aquí la columna, que es igual al valor de a, de la variable a, perdón. Else, si no, va a guardar en dato el elemento bidimensional, sería fila y aquí sería columna y se va a guardar en el valor que está agregado en la variable b. También colocamos aquí afuera el espacio que hay entre una y otra, console punto writeLine. Bien, entonces sería aquí ahora el otro for va a ser, quiero que visualicen este error a 0 porque uno es un ser humano y también comete errores. Entonces sería dato punto len y más. Entonces el anidado va a ser entero j igual a 0, j es menor a dato, que está en i, punto len. Entonces
va a ser, yo creo que no va a haber error porque son los elementos que ya estamos agregándolo o el usuario le está agregando. Entonces esos valores que ya está agregado se va a mostrar ahora por pantalla y va a decir que es mayor. Bien, ¿qué es mayor? Bueno, mayor dato, el elemento i y j. Bien, y hacemos un espacio entre líneas. Entonces vamos a visualizar esto por pantalla. Bien, vamos a averiguar si hay error o no. Bien, ingrese un número, segundo número, y allí le doy hasta poner este número alto, debajo. Bueno, ya visualizamos ahí lo más sencillo, pero vamos a poner ahora esto ya para que se visualice mejor porque perdimos ahí la vista. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Voy a colocarlo a lo que era y vemos. Ajá. Voy a darle despacito, no se pierda. Ahí está. El 3 es mayor, el primerito, 3. Y aquí tenemos un segundo número de día 2, entonces mayor. El 45, entonces buscamos 45. Bien, entonces sería 2, aquí sería ingrese un número, ok. Aquí debería ser el 3, donde está el 45 debería ser el 3, aquí está el 3. Bien, ya en este lado todo bien. Entonces ahora tenemos el segundo ejercicio, pero lo hacen de distinta forma. Más bien voy a dejar esto aquí y voy a colocar lo siguiente. Ahora tenemos que es string, que ahora son de forma de cadenas, pero con coma. Entonces tenemos el objeto, que es el nombre del arreglo, va a ser igual. Tenemos las llaves, de esta llave va a ser el primer array y este va a ser el segundo array. Entonces colocamos el primero así de esta forma y colocamos cuántos espacios reservados voy a querer. Y bueno, voy a poner aquí que son 10, o como para no extenderme mucho, 4 nada más. Entonces aquí vamos a colocar también 1, 2, 3 y 4. Entonces son 4. Viene siendo dentro de una matriz una tabla 2 de fila por 4. Aquí vamos a colocarle punto y coma y aquí una coma. Bien, así, de esta forma. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar los siguientes problemas? Es muy sencillo. En vez de datos, vamos a cambiar aquí objeto. Bien, este objeto es exactamente lo que está alumbrando aquí. Entonces, este objeto va a ser el mismo procedimiento de la fila. Pero fíjense que me está dando un error. ¿Por qué me está dando este error? Porque aquí me está diciendo que la fila, que no tengo ninguno de los arreglos entre corchetes, los números que están ingresados no están ahí. Entonces, fíjense, no tengo aquí un elemento 0, no hay, ni tampoco un elemento 1, no lo tengo. Por eso es este error. Mira, número incorrecto, índice de arreglo, no se espera 2. Ok, entonces, ¿qué sucede? Vamos a hacerlo de la siguiente manera, de forma arcaica. Sería 2, y 1, 2, 3, y aquí va a ser un número 4. De esta forma puede responderse y colocar
string lo que el usuario va a colocar dentro de, más bien voy a eliminar esto y voy a colocar objeto fila columna. Entonces este objeto estamos diciéndole que se va a agregar aquí los valores de tipo entero, pero aquí yo lo tengo con una coma, por eso es el error. Entonces eliminamos esto, colocamos aquí una coma, fíjense, ya aquí está solucionado. Entonces en este proceso él va a guardar el string, entonces ingrese una cadena de texto. Al ingresar la cadena de texto va a aparecer por pantalla y vuelvo y repito, aquí va a ser objeto, pero ahora aquí se le va a colocar esta parte de aquí, get, que significa agarrar del 0, del arreglo 0, y aquí sería objeto get el arreglo 1. Entonces vamos a quitar esto aquí y cambiamos esto aquí, objeto. Entonces este objeto me está diciendo que hay un error por el cual me dice que aquí va a ser una coma y solucionado. Entonces vamos a darle play y verificamos lo siguiente. Ponemos aquí Luis, Juan, Pedro, José, María, Juana, Pedro, Oscar. Entonces fíjense que aquí aparece Luis, Juan, Pedro, José, María, Juana, Pedro, otra vez, que lo puse 2 veces, y Oscar. Bien, fíjense que es 4 en 4. Aquí serían 4 en 4. Bueno, vamos a ponerlo mejor todavía. Vamos a quitar esto y vamos a colocarle su nombre. Vamos a poner nombre. No. Es el nombre, para que ustedes puedan visualizar. Vamos a quitarle esto. A ver. No, vamos a más bien agregarle esto que está aquí. Y este se queda así. Uno es compuesto y el otro es simple. Entonces sería Juan, José, Pedro, María. Entonces sería Luis, Ricardo, Diosme, José, Fina. Entonces Juan es el nombre. Aquí va 1, José 2, 3 y 4. Bien. Aquí va 1, 2, 3 y 4. Bien. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciéndole que es 2 por 4. Bien. Y bueno, como le habíamos dicho antes, esto que está aquí, para aclarar dudas, lo de fila que teníamos en corchete, que era así, fila, era, vuelvo y repito, el número o la posición que se encontraba el arreglo. Como no había ninguna posición, sino que se encuentra así, porque no dice objeto 0, ya cuando diga así es que está diciendo que la posición 0 va a tener tantos espacios. Bien,
Entonces, de esta manera es que él puede hacer el bucle. Pero como no hay, me genera error. Bien, bueno, denle like, suscríbanse. Nos vemos en el próximo video, en los próximos temas. Gracias y hasta luego.